Finalmente, quisiera referirme a dos temas esenciales que no debemos dejar de contemplar en la creación, diseño de esta figura y que debemos trabajar. Si me refiero a mi profesión, debemos trabajar. Es necesario que trabajemos profesional e interdisciplinariamente con los contadores, como son los aspectos contables y tributarios generados por la constitución de un fideicomiso. Es decir, desde el punto de vista, y esta es una incumbencia primaria de los contadores, se tendrá que especificar o calificar si para ese emprendimiento o desarrollo específico el fideicomiso califica o no como un ente contable. Debería ser calificado o no como un ente contable. Y en esto encontramos una laguna, tanto a nivel del Código Civil y Comercial como también a nivel de las normas contables profesionales, que excepto el informe 28, dictado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, que además opera como una recomendación, pero se ha referido o ha estipulado una serie de pilares o principios referidos al tratamiento contable del fideicomiso, han establecido respecto a cómo eventualmente calificar a un fideicomiso como un ente contable. Este informe 28 establece como pilar o principio que el desarrollo de los fines del fideicomiso se equiparen o sean equiparables o asimilables al de una entidad mercantil, por ejemplo. Es una pauta para establecer si el fideicomiso, y esto es importante también, me refiero a aquellos fideicomisos fuera del ámbito de la oferta pública, es decir, me estoy refiriendo específicamente a esta categoría, que es por otra parte la mayoritaria, califiquen o no como ente contable. Y esto también es importante porque, en definitiva, dentro del contenido del contrato de fideicomiso vamos a tener que estipular, digamos, cuál va a ser, o de alguna manera autorregular cuál va a ser ese tratamiento contable del fideicomiso como ente contable, que va a tener, por otro lado, su derivación en la obligación inderogable que asume el fiduciario de rendir cuentas de su gestión con una periodicidad como mínimo anual, como estipula el artículo 1675 del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto? En definitiva, si el fideicomiso, atendiendo a sus fines, califica o es asimilable a un ente contable, el fiduciario procederá al cumplimiento de esa obligación de rendir cuentas a través de la confección de los estados contables del fideicomiso, siendo el fiduciario su autor y asumiendo en tal carácter como responsabilidad, digamos, equiparable al de un administrador societario. Uno va asumiendo una serie de deberes contables en lo que hace al cumplimiento de esa obligación. Y este es un tema, en definitiva, como verán los contadores, importantísimo, que es un tema que interdisciplinariamente, al momento de la construcción de la figura, debemos trabajar interdisciplinariamente y reglamentar en la mayor medida de las posibilidades dentro del contenido del contrato cómo deberá proceder el fiduciario al cumplimiento de esos deberes contables. Y finalmente también un tema importantísimo derivado de la creación del fideicomiso es su tratamiento como contribuyente autónomo. Y esto, por supuesto, es un tema también importantísimo que, en definitiva, normalmente asumen profesionalmente los contadores, atendiendo a su incumbencia y a su especialidad tributaria, deberán establecer, en definitiva, no solamente la formalidad, que será darle de alta al fideicomiso como contribuyente autónomo, reitero, darle su quit, obtener de la FIP el alta correspondiente, sino también establecer cuáles serían, atendiendo a los fines del fideicomiso, cuáles serían los impuestos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, a los cuales el fideicomiso está
obligado como contribuyente a tributar, siendo desde el punto de vista estrictamente fiscal, atendiendo a la especialidad del derecho tributario y atendiendo en este caso a que a los fines fiscales el fideicomiso es considerado como contribuyente o con personalidad jurídica propia a estos fines, el fiduciario asume bajo el esquema de la ley fiscal, la posición de ser el rol de administrador fiduciario por cuenta ajena. Entonces, en este caso es muy importante establecer o crear una suerte, como sostienen los contadores, una suerte de planificación fiscal al momento de la constitución del fideicomiso y, por supuesto, establecer como parte del contenido del contrato una serie de disposiciones de indemnidades a favor del fiduciario, de establecer una serie de cargas formales de cómo se va a instrumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del fideicomiso. Finalmente, entonces, con todos estos pilares, ¿no?, estas bases para pensar cómo diseñar e implementar la figura, que como se podrán imaginar, nos va a llevar tiempo, nos va a llevar un trabajo profesional, nos va a llevar dedicación, energía. Va a ser muy importante también establecer en este diseño de prefactibilidad cuáles serían los costos, gastos, honorarios, impuestos, gastos administrativos que demandaría la creación de este vehículo. Esto ha sido todo. Ha sido un gusto compartir estas reflexiones con ustedes. Por supuesto me pueden encontrar en mis redes profesionales, LinkedIn, Instagram y a través, por supuesto, de la editorial. He publicado sobre esta temática 2 libros, uno que se llama Fideicomiso para abogados y contadores y otro Fideicomiso colección práctica profesional de el grupo del sello editorial Reus, que está a su disposición, ambos en formato impreso y de ebook. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones y a su disposición. Muchas gracias.